Bendiciones hermanos. Bueno, volvemos nuevamente con estos audios de 5 minutos y seguimos revisando el Salmo 2, ya en el versículo 8, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en lo personal, estos versículos del Salmo 2 han sido muy importantes para mí. Recuerdo que en algún momento, incluso cuando estábamos en los eventos y los hermanos se acercaban con los libros que habían comprado para poder anotar, no dar un autógrafo, sino poder anotar alguna dedicatoria, yo escribía abajo Salmo 2 y ponía estos versículos, precisamente, donde dice, mi hijo eres tú, el versículo 7 y el 8 donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y era importante para mí porque en el 2011, cuando viajamos a la Antártica con un grupo de intercesores y de ministros del Señor para poder orar por algunas cosas específicas en ese lugar, el Señor nos habló, entre otras cosas, de que la Antártica era un lugar para los hijos, era un lugar que los hijos de Dios debían reclamar. Hay toda una, obviamente, una explicación para esto que tal vez en algún otro momento se las daré. Pero el punto interesante es este, que estando llorando para poder ser parte de esta operación, poder tener los recursos para esta operación, ya que el viaje tenía un costo muy alto, recuerdo que en ese tiempo era aproximadamente 6 a 7 millones de pesos, más o menos, entre pagar seguros, pagar el viaje en barco, pagar alimentación y una serie de cosas, pagar avión también hacia Argentina, el quedarnos en un hotel allá antes de salir, bueno, una serie de gastos logísticos que se acercaban o menos a esa cantidad. Y era una cantidad con la cual uno se podía comprar un automóvil o un carro aquí en Chile. Y entonces yo oré al Señor preguntándole si era su voluntad que yo estuviera. Y sabía que si era su voluntad, Él iba a traer todos los recursos y todo lo necesario. Y efectivamente, cuando oré, el Señor trajo a mí el Salmo 2, precisamente estos versículos que acabamos de leer, el 7 y el 8. Y era porque la Antártica es un lugar que es un confín de la Tierra, no es una nación, no hay un pueblo ahí asentado y ni siquiera reconocido por las Naciones Unidas como una nación, sino que es solamente un territorio y es considerado el confín de la tierra. Pero el Señor me decía en esa oportunidad, mi hijo eres tú, pídeme y te la daré por herencia. Y entonces eso fue lo que hice, yo oré y pedí. Pero cuando llegamos a la Antártica, ya el Señor habiendo proveído todas las cosas de forma muy milagrosa, cuando llegamos a la Antártica, este versículo empezó a repetirse una y otra vez, y diferentes hermanos habían tenido también un encuentro con el Señor con respecto a esta palabra. Venía el tiempo de los hijos, venía el tiempo donde los hijos tenían que manifestarse, en donde debía desarrollarse la hijidad, porque solo el hijo puede pedir las naciones como herencia, y solo el hijo puede tomar posesión de los confines de la tierra. De hecho, en ese año 2011 podemos decir que de forma explícita y deliberada la Iglesia del Señor y los hijos tomaron posesión del confín de la tierra y con eso inauguraron un tiempo hacia adelante, podríamos decir una década hacia adelante, y en donde la hijidad debería ser desarrollada por la Iglesia, porque solo el Hijo puede heredar todas las cosas. Hebreos capítulo 1 desde el principio dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y esto es importantísimo que lo podamos entender. Ahora Dios habla por medio del Hijo. Si usted hizo la escuela, por ejemplo, de profetas en la ciudad, sabrá que el ministerio aún profético está ligado a ser primero hijo y luego profeta, porque Dios ya no habla por medio del don. Dios habla primero por medio del Hijo. En otro tiempo hablaba por medio del don profético, pero ahora ese don profético está sujeto a la condición de hijo. Solo si somos hijos, Dios va a hablar, porque escrito está, en estos postreros días nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y recuerdo que esto fue tan
crítico para mí, fue tan importante en mi corazón, que desde ahí en adelante yo lo repetí dentro de mí cientos de veces y hasta el día de hoy busco seguir desarrollando con mayor profundidad la hijidad. Y era la razón por la que yo escribía en los libros de mis hermanos, en las dedicatorias, el Salmo 2, para que ellos supieran y que ellos se convencieran de que eran hijos del Señor, engendrados por Él, y que había un decreto que lo establecía en el cielo, que si ellos olvidaban que ese decreto estaba establecido, un decreto que no podía ser revocado por ningún poder de las tinieblas, porque también dice el escritor de Hebreos acerca de esto, que a ningún ángel el Señor le llamó hijo. Y por eso el apóstol Juan dice, cuán gran amor nos ha dado Dios, de poder ser llamados hijos de Dios. Así que hermanos, esto es lo que tenemos que entender primero que todo para entender el gobierno de los cielos. El gobierno de Dios sobre las naciones fue entregado en herencia a los hijos. Sean todos muy bendecidos.